Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. De cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Esta noche, Padre, gracias. Gracias por estar acá en tu casa, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Aleluya. En esta bendecida hora, Padre, venimos delante de ti porque somos necesitados. Necesitamos tu presencia. Necesitamos, Señor, de tu ayuda. Necesitamos de tu auxilio. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo se glorifique en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, en esta noche. Aleluya. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Te pido, Padre, que obres, que llegues a la necesidad, que llegues a la necesidad de cada vida, Señor, a cada oyente, a cada televidente, Señor, a cada persona que nos puede sintonizar a través de las redes, Señor, llega a esas vidas, llega a esas vidas, llega a esas vidas, Señor. Espíritu Santo, muévete obrando, Señor, sobre cada vida, Señor, sanando, liberando, Señor, quitando toda dolencia en el nombre de Jesús. Toda enfermedad la reprendemos, toda dolencia la reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Esta noche habla nuestras vidas, habla nuestro ser, habla nuestro corazón, habla, Señor, a nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Obra, que esta palabra corra y sea glorificada en aquello que tú le envías. Que esa palabra redarguya, que esa palabra reprenda, que esa palabra edifique, que esa palabra exhorte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, a ti sea toda la gloria en esta hora, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya. Vamos a ir a la Biblia esta noche. Estamos en el libro de Génesis. Aleluya. Libro de Génesis. El libro de los comienzos. Amén. Capítulo 3. Capítulo 3. Dejamos un versículo pendiente el sábado pasado y es el verso 15. Aleluya. Dejamos pendiente analizar esa palabra. Capítulo 3, verso 15. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Pueden sentarse en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Dios, hermanos, maldice a la serpiente, que es en el verso 14, le dice a la serpiente, aleluya, por cuanto esto, le dice, hiciste, le dice, polvo comerás
y sobre tu pecho andarás. Amén. Y le dice, maldita serás entre todos ¿qué? Los animales y las bestias del huerto. Amén. Pero en el verso 15, hermanos, Dios se está refiriendo, hermanos, en una profecía. Y ahí encontramos, hermanos, la primera promesa de la redención. La primera promesa de Dios, hermanos, para el ser humano, para el hombre en la tierra. Amén. Porque después, hermanos, de la primera dispensación, Dios hace una promesa de redención ahí. Aleluya. Hemos hablado, hermanos, de las 7 dispensaciones y dijimos que la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. O sea, después de esa dispensación, Dios abre una, hermanos, promesa. Y es la primera promesa mesiánica que aparece ahí. ¿Por qué mesiánica? Porque habla, hermanos, del Mesías que habría de venir a salvar la humanidad. Amén. Entonces la palabra dispensación en la Biblia se refiere, hermanos, a un periodo específico donde Dios establece su plan, donde Dios establece, hermanos, su propósito para la humanidad, su voluntad. Amén. Pero cuando vemos en el verso 15, Dios le dice a Satanás, porque aquí es un enfoque a Satanás, ya no es en sí a la serpiente, sino que es un enfoque. Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Amén. O sea, Dios le dice, va a haber enemistad entre tú y la mujer. O sea, no se van a llevar. Va a haber una enemistad. Y esa era, hermanos, Dios estaba estableciendo una enemistad eterna. Una, hermanos, enemistad eterna. Serían enemigos eternos por toda la vida. Amén. Satanás y la mujer. Por eso, hermanos, Satanás ha querido destruir a la humanidad. Satanás desde ese entonces ha querido destruir, hermanos, a la descendencia que iba a venir de esa mujer. Porque, hermanos, Dios no le dijo que iban a ser amigos. Dios le dijo que iban a ser enemigos. Amén. Y tanto, hermanos, que esclavizó al mundo entero a través de la mentira, a través de la desobediencia, a través del pecado. Satanás ha esclavizado al hombre, a la mujer, para que no le dé la gloria a Dios, para que no busque a Dios. Amén. Entonces, pero qué bueno, hermanos, que una vez que el hombre cayó, una vez que el hombre se desvió, Dios mismo, hermanos, es que se encargó de irlo a buscar. Dios mismo es que se encargó, hermanos, de irlo a, hermanos, a visualizar dónde estaba. Fue Dios quien fue. Y lo mismo, hermanos, ha pasado con nosotros. Amén. Nosotros en sí no buscamos a Dios. Dios nos vino a buscar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Más adelante le dice el Señor, y entre tu simiente y la simiente suya, hablando del anticristo y de Cristo, le dice, esta, o sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, y tú, le dice, le herirás en el calcañar. Amén. O sea, Satanás estaba bien pendiente de esa palabra.
En ese momento, hermanos, sus oídos se agudizaron y él entendió perfectamente lo que Dios le estaba diciendo. Y es que Dios le estaba diciendo que de la simiente, o sea, de la mujer, o sea, iba a nacer, o de la mujer iba a nacer una simiente que le iba a aplastar, ¿qué? La cabeza. Amén. Que de esa mujer iba a salir uno. Que de esa mujer iba a salir un personaje que lo iba a vencer. Y eso no le pareció mucho a Satanás. Amén. Entonces, cuando vemos, hermanos, en el primer embarazo de Eva, dice que habían gemelos. Amén. Habían gemelos en su estómago. Pero desde ahí, hermanos, Satanás comenzó a tener influencia. Influyó aún en eso. ¿Por qué influyó? Porque Juan no de balde habla, hermanos, en el primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 12. Mire cómo dice la palabra de Dios. Satanás influyendo aún en la simiente. Él sabía que Eva estaba embarazada y de ahí podría venir su ruina. Primera Juan 3:12 dice la palabra de Dios. Hoy sí vamos a leer Biblia. Dice, no como qué, como Caín, que era de quién, era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Oiga bien, qué palabra tremenda. Dice, no como Caín, que era del diablo, que era del enemigo, que era del maligno. Amén. Yo no sé cómo es que Satanás logró, hermanos, influir. Satanás trató, hermanos, de influir aún, hermanos, en el nacimiento. Porque Caín no era justo. Sin embargo, Abel era un muchacho justo delante de la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos ahí que Satanás estaba queriendo destruir esa simiente. La historia, hermanos, nos muestra que una y otra vez Satanás ha querido destruir, hermanos, a esa simiente que le iba a aplastar la cabeza. Una y otra vez. Por ejemplo, hermanos, cuando vino el diluvio, hermanos, Satanás influyó. Satanás, hermanos, influyó en la humanidad para que su corazón fuera de continuo al mal. Y oiga bien lo que dice Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la humanidad, o que la maldad, perdón, de los hombres era ¿qué? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a dónde? En el mal. Toda la raza humana, todo el hombre de aquel tiempo, hermanos, toda esa generación dice que su corazón y pensamientos eran de continuo al mal. ¿Qué quiere decir continuo? O sea, sin parar, continuamente. Entonces, lo que hace Satanás, hermanos, es provocar que el hombre, hermanos, provoque a Dios, o influir que el hombre provoque a Dios para que Dios mande su juicio. Eso es lo que hace el enemigo. Y eso es lo que provocó el diluvio. Amén. Sobre la primera generación. Después, hermanos, del diluvio, quiso Satanás destruir la primera familia salva. ¿Por
Porque él dijo, bueno, estos son los sobrevivientes. De aquí probablemente va a salir esa simiente que me va a aplastar la cabeza. Y dice la palabra de Dios que incitó a Noé a embriagarse y se emborrachó. Noé se emborrachó. Imagínense, a la edad de como a la edad de 700 años le agarró a Noé de tomar. Tenía como 700 años, porque dice la Biblia que murió de 900 y fracción de años. Entonces vemos ahí, hermanos, que ya estaba bastante viejo, hermanos, y dice que hizo una viña, hizo vino y se emborrachó. Y en su lugar, hermanos, donde ellos vivían, dice que uno de sus hijos lo halló, hermanos, desnudo. O sea, de la borrachera que había tenido, se quitó todo y estaba desnudo. Hermanos, era una cuestión, hermanos, de tanta, hermanos, obediencia, que los hijos no podían ver la desnudez de su padre. Y entonces el hijo menor, hermanos, se paseó y vio a su padre que estaba desnudo, y fue y corrió y se lo contó a los hermanos. Amén. Eso está en el capítulo 9 de Génesis. Génesis 9, verso 20 en adelante, dice la palabra. Génesis 9, 20 en adelante. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron, dice, la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé, dice, de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será. Y sus hermanos, a sus hermanos, dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. Mire qué tremendo. Tremenda maldición. Tremenda maldición que Noé le aventó a la descendencia de Cam. Y oiga bien, o sea, no está examinando bien el pasaje, hermano, esta maldición no se la dijo a su hijo directo, sino a su nieto. Oiga bien, si usted ve la lectura, dice que este Cam era, hermanos, padre de Canaán. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, ahí dice que era, hermanos, en el verso 22, y Cam dice: padre de ¿quién? De Canaán. O sea, para que el juicio y le doliera a Cam, hermano, fue para su hijo.
y todos los descendientes para abajo. Dios lo maldijo: maldito sea Canaán. Amén. Y de ahí, hermanos, es donde sale toda hermanos, todo el pueblo de Canaán. De ahí donde salen todos los morenitos, la India, África. Y hermanos, todos los morenitos cayeron bajo maldición. Y por esa maldición, hermanos, los morenitos eran esclavos. Porque allí dice la palabra de Dios en esa maldición: siervo de siervos será. Amén. O sea, esclavo de esclavo será. Fue más allá la maldición. Y entonces todo, hermano, toda esa maldición cayó sobre toda la descendencia de Can. Y si eso fuera poco, hermanos, cayó sobre todas las naciones donde han habido indígenas. Y es ahí, hermanos, donde nosotros también hemos sido parte. Porque a pesar de que nosotros, hermanos, no somos así directo morenitos, pero somos una mezcla de indígenas con una mezcla, hermanos, de españoles. Y como quiera llevamos sangre nosotros. Llevamos sangre de los descendientes de Can. Amén. Por eso es que nosotros debemos de cortar toda maldición generacional, hermanos, que pueda venir desde allá. Porque en Cristo Jesús, hermanos, toda la maldición se corta. En Cristo Jesús tenemos que cortar toda situación difícil. Amén. Gloria a Dios, porque, o sea, Dios, hermanos, nos habla aquí que a través de su palabra, y nos da el ejemplo que cuando estos hombres hablaban, esa palabra se cumplía, era como una palabra de Dios, y él lo maldijo. Amén. Pero ¿quién lo incitó? Satanás, para querer destruir a la humanidad. Más tarde, hermano, esta misma generación que se salvó del diluvio, hermanos, empezaron a reunirse para construir una gran torre. ¿Se acuerdan? Se reunieron. El objetivo era llegar ¿a dónde? Al cielo. ¿Y dónde está Dios? En el cielo. Ellos querían llegar hasta Dios. Querían igualarse a Dios. ¿Y qué hizo Satanás al principio? Quería igualarse a Dios. Y entonces, cuando Dios ve eso, dice que Dios baja y dijo: no se van a detener, pero voy a confundir su lengua. Y de ahí es que nacen, después de la Torre de Babel, nacen las lenguas, que eso lo vamos a estar estudiando despacio, pero estoy haciendo hermanos, una remembranza a todo esto, porque el enemigo trató de destruir a las generaciones que vinieron. Gloria a Dios. Luego, hermanos, Satanás, más tarde, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, incitó al rey de Egipto para matar a todos los niños hebreos. Éxodo 1:15 en adelante, oiga bien. Ahí encontramos, hermanos, esa orden del faraón. Dice Éxodo 1:15 al 22. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. ¿De quiénes? De las hebreas, una de las cuales se llamaba Sífora y la otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dice? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que presentaron
preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien, ¿qué? A las parteras. O sea, fue una cuestión de sobrevivencia. Amén. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Amén. ¿Por qué a los varones? ¿Por qué a los varones? ¿Por qué? ¿Por qué no a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué a los varones? Amén. Porque es que en el varón está la semilla. Oiga bien, en el varón está la semilla. En la mujer solo está el óvulo para formarse esa semilla. Entonces, y es que era un varón el que le iba a aplastar la cabeza. Era, hermanos, una simiente varón que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y él insistió, hermanos, a Faraón a destruir los niños. Porque de allí iba a salir una persona que iba a sacar al pueblo de Egipto. Y vemos que, hermanos, los planes de Dios son maravillosos. Dios, a través de las circunstancias, de los problemas, de la matanza de los niños, Dios, hermanos, preserva a Moisés, que fue el caudillo de Israel, que Dios usó para sacar a Israel. Amén. Porque aunque el diablo, hermanos, quiera acabarse todo, aunque el diablo quiera acabarse, hermanos, los planes de Dios son perfectos y Dios va a determinar a hacer su obra como Él quiere. Aleluya. Gloria a Dios. Más después, hermanos, ya cuando el pueblo había salido de Egipto, Dios estableció jueces y reyes que fueron influenciados por el mismo Satanás. ¿Se acuerdan de Sansón, un juez de Israel, que murió, hermanos, ciego? Murió ciego porque Satanás lo engañó y, hermanos, su vida fue un desastre. Dalila, hermanos, lo engañó. Más tarde encontramos, hermanos, también uno de los reyes en el primer libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, oiga bien, Satanás influyendo, Satanás, hermanos, queriendo tener parte, no directamente, sino por influencia. Primer libro de Crónicas 21, 1 y 2 dice: pero que Satanás se levantó ¿contra quién? Contra Israel, el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Y dice, incitó ¿a quién? A David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Amén. Satanás incitó, dice ahí claramente, incitó, hermanos, al rey David. ¿Por qué? Porque, hermano, él quería sentirse, hermanos, que tenía el ejército más grande.
Él quería sentirse, hermanos, que tenía potencial. Se había olvidado que, hermanos, Dios es el único Dios que lo había librado de muchas batallas. Se le había olvidado que Dios lo había sacado de muchos aprietos. Y hoy, cuando ya estaba establecido, comete ese pecado, porque ante Dios era pecado censar al pueblo. Pero ¿quién lo incitó? Dice ahí, Satanás. ¿Para qué lo incitó? Para que el pueblo y David pecaran delante de Dios. Y hermanos, si Dios trajera juicio, dice la Biblia que Dios le dio a escoger a David el castigo que iba a venir, porque ese castigo era inminente. Ese castigo no se lo quitó David. Amén. Le dijo que si quería mortandad, o quería, hermanos, que el pueblo muriera en mortandad, o que si quisiera morir en sus enemigos, o si quisiera morir en la mano de Dios. Y David dijo, prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Y dice que Dios mandó su ángel y empezó a matar, hermanos, a matar a los hebreos. Mató miles de hebreos, mató el ángel, hasta que, hermanos, Dios se movió a misericordia, y hermanos, y tuvo compasión. Pero quien provocó esto, hermanos, fue Satanás, para destruir la simiente. También, hermanos, ya en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que Satanás incitó a uno de los reyes, y este fue el rey Herodes, en los días que nació Jesús, para matar a todos los niños menores de 2 años. Amén. Y para matar al que sería rey de los judíos. Mateo 2:16. Mateo 2:16 al 18 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Amén. O sea, cuando estas personas llegaron, hermanos, donde Herodes, le dijeron: andamos buscando al rey, al nuevo rey. ¿Cómo? ¿Cómo dijo Herodes? O sea, si aquí soy el rey, pensó él, soy el rey, ¿cómo que va a venir otro rey? Entonces él dijo: está bien, vayan, encuentren al rey, les dijo Herodes, y cuando le encuentren, me dan aviso para ir yo y adorarlo. Mire qué tremendo. ¿Usted cree que Herodes iba a adorar a Jesús? No, si el propósito de Herodes era matarlo. Porque un ángel de Dios, hermanos, le reveló a los magos, hermanos, que se fueran por otro camino, que no regresaran a Herodes. Y también Dios le avisó a José para que saliera, hermanos, de Israel, y se fue para Egipto. Allá vivió un buen tiempo. Pero mientras en Israel, hermanos, los niños estaban muriendo, y solo los varones. Amén. Satanás, queriendo destruir la simiente que le iba a aplastar la cabeza, porque hasta esta época no había aparecido. En la tentación, hermanos, de Jesús, ya Jesús, cuando era grande y fue al desierto,
¿Se acuerdan que Satanás se lo quiso acabar? Mateo 4, 1 al 11 dice, Mateo 4, 1 al 11, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y después dice de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Personalmente vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén, mire qué tremendo. O sea, Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ah, dijo Satanás. Entonces así está la jugada. Entonces así está el caso. Dijo Satanás, entonces bueno, le voy yo a citar la palabra también. Yo le voy a citar la palabra. Y lo llevó al pináculo del templo y le dice, mira, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y cuál es que le estaba citando? El Salmo 91, verso 11 y 12. Satanás le estaba citando. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, es imitador de las cosas de Dios. Y dice, el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo, dice, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Le dio una orden, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás quiso acabarse al Señor. Quiso acabarse, hermano, al Señor por las tres fases importantes en la vida. Número uno, por la necesidad de su cuerpo, que era alimentación. Dos, hermanos, por la ambición, hermanos, de obtener los reinos del mundo. Y la otra, hermanos, por confiar, hermanos, que Dios podía librarlo, hermanos, de la caída. Entonces Satanás quiso acabárselo aquí personalmente. Pero como Satanás no pudo, hermanos, acabárselo, no pudo destruirlo, él no se quedó quieto, él no se quedó tranquilo. Aleluya. Y ya cuando Jesús empieza su ministerio, hermanos, incitó a la gente de su pueblo, Nazaret, donde se había criado, para destruirlo. Oiga bien, la misma gente es como que cuando usted llega a su cantón, su ciudad, su pueblo, y la demás gente no lo trate bien, y siendo usted de ahí. Entonces el Señor llegó a Nazaret, su ciudad natal. Y ahí Satanás, hermano, incitó a la gente de su pueblo para destruirlo. Lucas 4, 28 y 29, vea lo que dice. Dice la palabra, Lucas 4, 28 y 29, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira.
Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué lo llevaron ahí? Para despeñarle. ¿Y qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quiere decir para despeñarle? Amén. ¿Qué quiere decir? Porque dice para despeñarle. ¿Saben ustedes que, hermanos, cuando hay un abismo, eso se llama despeñadero? Hacia abajo, se llama despeñadero. Entonces, había un abismo, hermanos, lo subieron al monte y había un abismo y lo querían tirar hacia abajo, al despeñadero. Por eso dice para despeñarle. Tremendo. Entonces, pero ¿quién, hermanos, hizo esto? Provocó. Satanás provocó a la gente. Como él ya personalmente no había podido con el Señor, entonces él usó la misma gente. Amén, aleluya. También en San Mateo 12, 14 incitó, hermanos, el enemigo a los fariseos a destruirlo. Qué extraño, hermanos, qué difícil es que todo el ministerio de Jesús fue, hermanos, de bien, pero a la misma vez fue de oposición. El Señor, hermanos, lo querían matar a cada instante, cada momento. Lo querían matar, lo querían desaparecer del mapa. Mateo 12, 14 dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo ¿contra quién? Contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirlo. Para destruirle. Aleluya. Y en San Juan 5, 18, hermanos, vuelve Satanás a tocar a los judíos. Él andaba ahí en medio de ellos. Ahí andaba. Ahí, hermanos, a ver quién se dejaba. Y influía sobre él. Y se levantaba contra el Señor. Incitó a los judíos a matarle. San Juan 5, 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mira qué tremendo. O sea, procuraban matarle. Estaba dura la situación. También, hermanos, en el capítulo 8, versos 58 y 59 del mismo Juan, vuelve los judíos a ser incitados por el enemigo. 8, 58 y 59 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se ve bonita esa palabra, ¿verdad? Pero eso ocasionó problemas en los judíos. Eso ocasionó, hermanos, hasta la muerte del Señor. Dice: tomaron entonces, ¿qué tomaron? Piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Se escondió. Amén. O sea, allí se cumple la palabra: el sabio ve el mal y se aparta. Amén. Así como en este tiempo, si usted sabe que está migración allá al otro lado, ¿cómo se va a ir derecho? Amén. O sea, la misma Biblia nos da el ejemplo, hermanos. Dice: y tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Aleluya, qué tremendo.
Y en Juan 10, 31 al 39, otra vez, hermano, mire qué tremendo. Vemos otra escena. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar ¿qué? No, hombre, esto no se componían, estos diablos. Amén. Esos demonios no se componían. Dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y llamó Dios, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez, ¿qué? Prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Qué hizo el Señor? Se escapó. No solo porque era el Hijo de Dios, se iba a quedar ahí plantado. No solo porque era el Hijo de Dios, se iba a quedar esperando ahí. No, se escapó. Él hubiera podido, hermano, usar su poder para cegarlos. Él hubiera ocupado su poder para dejarlos, hermanos, sin movimiento. Pero es que no era el momento. Él estaba haciendo la obra de su Padre. Amén, gloria a Dios. Tremendo. Más adelante en el capítulo 11, hermanos, de Juan, verso 45 al 53, los fariseos y sacerdotes fueron, hermanos, incitados por Satanás a conspirar para matarle. San Juan 11, 45 al 53 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces dicen los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, ese año fue Caifás, sumo sacerdote, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, Dios lo usó. Oiga bien, qué tremendo, ¿eh? Dios lo usó y profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron ¿qué? Matarle. Gloria a Dios. Pero el pagano de Caifás dice que profetizó. Amén. Mire, qué tremendo. O sea, profetizó. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que esa persona no es nada. O sea, los dones, hermano, los dones y ministerios son irrevocables.
O sea, puede, hermanos, usar los dones y estar mal con Dios. Amén, porque no son los dones que salvan. Los dones que Dios da son para toda la vida, pero esos no salvan. La gente en aquel día le va a decir: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Profetizó el ingrato, porque era el sumo sacerdote ese año, dice, profetizó. Y oiga bien, la profecía que dijo era veraz. La profecía que dio era correcta, porque Jesús iba a dar su vida por el pueblo, porque Jesús iba a dar su vida para redimir y para unificar al pueblo de Israel. Más adelante en Marcos, hermanos, Marcos 11, 18, los escribas y los principales sacerdotes son influenciados y procuran matarlo. Marcos 11, 18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban ¿cómo qué? Matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, hasta que por fin lo llevaron, hermanos, a la muerte. Hasta que por fin, o sea, ellos habían planificado la muerte. Imagínense, hermano, planificar la muerte de alguien, hermano, eso es grave. Eso era grave, eso era homicidio. Y eso es lo que sufrió nuestro Señor. Eso es lo que sufrió el Cristo de la gloria. Pero todo porque Satanás quería destruirlo. Satanás quería, hermano, hacerlo desaparecido, porque él sabía que ese era el que le iba a aplastar la cabeza. Gloria a Dios. Y cuando el Señor va a la cruz y muere, Satanás dijo: lo logré. Lo logré. Porque los mismos sacerdotes, hermanos, lo mandaron a traer y lo enviaron a la muerte. Y la misma gente decía: queremos a Barrabás. Queremos a Barrabás, y a Jesús, el Cristo, crucificadle, crucificadle, crucificadle. Y Satanás dijo: lo logré, lo maté. Pero él no sabía que con esa muerte le iba a aplastar la cabeza. Él no sabía cómo se le iba a aplastar. Él no sabía. Satanás no sabía. Él había oído que le iba a aplastar la cabeza, pero cómo no lo sabía. Y con esa muerte en la cruz del Calvario, dije el apóstol Pablo, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, hermanos, venció con su muerte a Satanás. Y ahí, hermanos, Satanás quedó burlado y no pudo. Ahora, la herida en el calcañal se refiere a la muerte humana de Cristo. Porque allá, hermanos, Dios le dice a Satanás, le dice: este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea, que le iba a quitar la vida. Amén. Pero habla de calcañal porque, hermano, o sea, Dios iba a resucitar a su Hijo. O sea, que no iba a quedarse ahí muerto. No se iba a quedar sepultado en la tumba. No se iba a quedar sin salir ahí. Sino que al tercer día mi Cristo iba a resucitar por el poder de Dios. Aleluya. Y desde ese entonces, hermano, Satanás ha quedado, hermanos, un poco así como sin tanto, hermanos, poderío que tenía antes. Tiene poder,
Pero hermanos, nosotros podemos reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque el nombre del Señor es poder. El nombre del Señor, hermanos, tiene autoridad. Aleluya. Así es que, hermanos, esa era, hermanos, la primera promesa de la, hermanos, redención del mundo entero, que se había caído. Amén. Que el hombre había, hermanos, pecado, pero Dios había, hermanos, prometido esa promesa de la simiente. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.